This call is now being recorded. Ok, chicos, para continuar con el tema de residuos sólidos y líquidos, es importante que hablemos acerca de la contaminación por materia orgánica. Entonces, les voy a compartir una presentación en donde vamos a desglosar el tema. Listo, entonces empecemos por acá. Contaminación por materia orgánica. Para hablar de contaminación por materia orgánica, es importante decir que la mayoría de la materia orgánica que contamina el agua procede de desechos de alimentos, de aguas negras domésticas y de fábricas, y esta es descompuesta por bacterias o protozoarios que podemos encontrar en el ambiente. Este proceso de descomposición es llevado a cabo tanto en el agua como en la tierra y se da mediante reacciones químicas en donde se requiere oxígeno para transformar sustancias ricas en energía en sustancias pobres en energía. Entonces el oxígeno disuelto en el agua puede ser consumido por la fauna acuática a una velocidad mayor a la que es reemplazado desde la atmósfera. Entonces, esto ocasiona que los organismos acuáticos tengan que competir por el oxígeno que hay disuelto en el agua. Ahora bien, hablemos de una medida cuantitativa que nos puede ayudar a medir ese proceso de descomposición, y este es la determinación de la rapidez con que la materia orgánica nutritiva consume oxígeno por la descomposición de las bacterias, y este se le denomina demanda bioquímica de oxígeno, sus iniciales DBO. Entonces, la DBO siempre suele ser afectada por la temperatura del medio, por las clases de microorganismos presentes, por la cantidad y tipo de elementos nutritivos presentes, y si estos factores llegan a ser constantes, la velocidad de oxidación de la materia orgánica se puede expresar en términos del tiempo de vida media, o sea, el tiempo en que se descompone la mitad de la cantidad inicial de materia orgánica del elemento nutritivo, de lo que se estaba descomponiendo desde un principio. Entonces, la DBO de una muestra de agua expresa como tal la cantidad de miligramos de oxígeno que hay disuelto por cada litro de agua y que se utiliza conforme se consumen los desechos orgánicos por la acción de las bacterias en el agua. Entonces, la demanda bioquímica de oxígeno se expresa siempre en partes por millón. Listo, entonces se determina midiendo el proceso de reducción del oxígeno que hay disuelto en determinada muestra de agua y manteniendo una temperatura de 20 grados centígrados en un periodo aproximadamente de 5 días. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, una DBO grande nos indica que se requiere una gran cantidad de oxígeno para descomponer la materia orgánica que hay contenida en el agua. Acá, como pueden observar en esta tabla, generalmente el agua potable tiene una DBO de 0.75 a 1.75 partes por millón de oxígeno y se considera que el agua está contaminada si la DBO es mayor que 5 partes por millón. Las aguas negras municipales, como pueden observar, contienen entre 100 y 400 partes por millón, pero los desechos industriales y los agrícolas contienen niveles de DBO del orden de miles de partes por millón. Entonces, la reducción de los niveles de DBO se hace siempre mediante tratamientos de aguas negras. Listo, entonces tengamos esto en cuenta. Ahora pasemos a hablar de lo que les comentaba al principio, de que la descomposición de la materia orgánica se da mediante reacciones químicas. Entonces, a la descomposición de la materia orgánica en presencia de oxígeno se le llama aerobiosis y es el proceso más eficiente que hay para liberar la energía de la materia orgánica. Entonces, por ejemplo, tenemos acá nuestra primera reacción, la aerobiosis de la glucosa, que se representa mediante esta. Entonces tenemos la glucosa más oxígeno desprende dióxido de carbono y agua. Ahora, también tenemos acá de ejemplo la ecuación de la fórmula general de las proteínas, ¿cierto? Entonces, vemos que siempre en las proteínas vamos a encontrar
carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, que en presencia de oxígeno va a desprender dióxido de carbono, agua, un ion amonio y un ion sulfato, como lo podemos observar acá. Entonces, cuando la materia orgánica que contamina el agua, esta se agota, la acción bacteriana de la desoxigenación de las aguas contaminadas oxidan a este ion amonio que vimos ahorita. Y este proceso es denominado nitrificación y se puede representar mediante esta reacción química, donde vemos el ion amonio en presencia de oxígeno, desprende un ion hidrógeno, agua y también un ion nitrato. Ahora bien, a los procesos de descomposición bacteriana anaeróbica, o sea, en ausencia total de oxígeno de la materia orgánica, se le llama anaerobiosis. Y a la descomposición, esta puede ser mediante enzimas como la levadura o de los carbohidratos y azúcares se le llama fermentación y a la descomposición bacteriana anaeróbica de las proteínas se le llama putrefacción. Ahora bien, comencemos por acá. La fermentación de un azúcar por enzimas de levadura, que es la reacción que están viendo acá, esta primera. Entonces esto desprende dióxido de carbono y alcohol etílico o etanol. Y en cambio, la putrefacción de las proteínas puede representarse mediante la ecuación química. Esta, ya sabemos que esta es la fórmula general de las proteínas. En presencia de agua más las bacterias que interactúan en ese proceso, se denomina, da como resultado dióxido de carbono, metano, sulfuro de hidrógeno y un ion amonio. Entonces, importante que resaltemos acá que este proceso de putrefacción, el metano es insoluble en agua. Entonces, ¿qué pasa? Que se libera en esta en forma de gas. Y como el sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro, de mal olor, es decir, huele como a huevo podrido, y puede llegar a ser tóxico en altas concentraciones para los humanos y es altamente nocivo para la salud. Entonces, este olor, lógicamente, los peces y la vida acuática no puede sobrevivir en estas aguas contaminadas y esta puede ser considerada la peor forma de contaminación bacteriana. Entonces, chicos, es importante que tengamos todas estas reacciones en cuenta y esto sería todo en cuanto a los procesos de descomposición de la materia orgánica.